Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan. Pero antes de iniciar vamos a tener nuestra palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, bondades, cuidados. Padre, por tu providencia, Padre, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso para con tus hijos, Padre. Y has estado protegiendo a cada uno de tus hijos durante este periodo que te hemos tenido en confinamiento, Padre. Pido por todos mis hermanos en diferentes partes del mundo, tú los bendigas y tú los guíes en todo momento a tomar decisiones sabias, prudentes, Padre. Padre, te pido que nos protejas, Padre, de todo peligro, Padre, y sobre todo proveas para nuestras necesidades. Que tú protejas a cada uno de mis hermanos, Padre, que salen a trabajar, Padre, tú los guardes en tus poderosas manos. Consueles los corazones tristes, Padre, y fortalezcas para que podamos seguir firmes en nuestra fe, llevando tu palabra. Guíanos, danos sabiduría, Padre, para hacer luz en medio de esta oscuridad y que podamos ser de ejemplos a otros, Padre. Que podamos llevar tu palabra, que tu palabra sea propagada principalmente por medio de nuestro ejemplo, Padre, y que seamos también entendidos de tu evangelio para que podamos compartirlo a los demás y poder demostrar esas grandes maravillas, Padre, esa misericordia que has tenido para con todos y has dado a tu Hijo para que podamos ser salvos por medio de Él. Danos la capacidad de poder compartir y las oportunidades. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar. Estamos ya en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Hemos estado estudiando aquí en nuestra iglesia este Evangelio los miércoles y el día de hoy vamos a estar viendo los versos 12 al 20, donde Jesús se presenta como la luz del mundo. Así es el título de nuestro tema el día de hoy: Jesús, la luz del mundo. Podemos ir leyendo pieza por pieza de esta porción y podemos ver que en el verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. En otra ocasión, Jesús ya había mencionado esta frase: yo soy. Y esta frase, ustedes recordarán cuando Moisés dijo: ¿y cómo presentaré? ¿Quién me envía? ¿Quién diré a tu pueblo? Yo soy el que soy. Él es Dios y ese es un título que Dios se presenta de sí mismo. Yo soy el que soy. Ahora, en este evangelio, por segunda vez, Jesús dice: yo soy. La primera ocasión, en el capítulo 6, verso 35, dice: yo soy el pan de vida. Ya hemos estudiado esta porción. Ahora dice: yo soy la luz del mundo. Al inicio de este evangelio también nos presentan a Jesús como la luz del mundo. Si usted se acordará, en el capítulo 1, versos 4 al 5, se dice que Él es la luz. También versos 7 al 10 del mismo capítulo. Él es la luz. Y es la luz, y nosotros regresamos un poco al capítulo 1, podemos leer, dice en el verso 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Se nos presenta a Jesús como fuente de luz, como fuente de vida. Pero también se nos dice que Jesús puede comunicar esa luz a otros. Esto lo vemos ahora en el Evangelio, en el capítulo 8, verso 12, donde estamos. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y eso es una gran bendición, hermanos, que usted y yo podemos experimentar. Cuando nosotros rendimos nuestra vida a Cristo Jesús, cuando le aceptamos como Señor y Salvador, Él nos comunicó esa luz que puede brillar en medio de la oscuridad. Por eso se nos manda a hacer luz en medio de la oscuridad, a dar testimonio, a resplandecer en medio de las tinieblas. Y dice que es ilógico que se resguarde esa luz,
sino que al contrario, estamos puestos para brillar en medio del mundo. Y nosotros, el día en que creímos, se nos comunicó esa luz propia del Hijo, esa luz que el Hijo emana y que en el primer capítulo nos dice que era la luz que daba a todos los hombres. Así vuelve a ser de nosotros. Cuando estábamos al inicio de la humanidad, esa presencia de Dios estaba en comunión constante con el primer hombre, pero como hemos visto, se ha visto afectada esa comunión. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo, esa comunión se restablece y nuevamente se comunica esa luz. Pero ahora también es interesante que se presente Jesús como luz, ya que si nosotros vamos al Salmo 27:1, nos presenta a Jehová como la luz. Esto nos identifica a Jesús del Nuevo Testamento con Jehová del Antiguo Testamento, y recuerde que dice que el Padre y yo uno somos. Entonces esa unidad se puede demostrar o la podemos ver en el hecho de que Jehová es luz y Jesús también es luz. También podemos ver en el caso de Malaquías 4:2 que esa luz se comunica a los hombres. Y esto es lo que nos está diciendo aquí nuestra porción del Evangelio según San Juan capítulo 8. Él es luz de vida, y esa luz se comunicó a nosotros por el hecho de haber creído en Él. Porque acá nos dice, el que me sigue. Ahora sabemos que el que me sigue está implicando el que se entrega al Señor. Aquel joven rico que había cumplido todos los mandamientos, el Señor le indicó: vende todo lo que tienes y sígueme. A veces nosotros tenemos algo que no queremos dejar por Cristo. Y Jesús dice: el que es mi discípulo dejará todo y me seguirá. En eso nosotros hemos decidido seguirle. Cuando nos despojamos de nuestro pecado, cuando teníamos algún pecado que nos costaba trabajo dejar, pero escuchamos el Evangelio y dijimos: me rindo ante Jesús, y lo proclamamos el Señor de nuestra vida. Y cuando decimos que Él es nuestro Señor, quiere decir que dimos todos los derechos, cedimos todos los derechos de nuestra vida. Y entonces Él nos comunicó esa luz verdadera. Por eso cada uno de nosotros tenemos la capacidad hoy en día de poder vivir siendo ejemplo. Tenemos la capacidad de poder obedecer a Dios, no por nuestro mérito, sino porque cuando el Señor Jesucristo nos aceptó, nos dio al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacitó. Así que cada uno de nosotros podemos sujetarnos a la voluntad de Dios. Luego del verso 13 al 18, los fariseos cuestionan el dicho de Jesús. Vamos a leer el verso 13. Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. En la ley tenían contemplado que para que un testimonio se tome como verdadero, como auténtico, entonces habrían que presentarse algunos testigos, 2 o 3 testigos o más. Deuteronomio 17:6, usted puede ver esto. Y lo que están cuestionando a Jesús, dice: tú dices ser luz, solamente tú, pero nadie más da ese testimonio. ¿Cómo me puedes asegurar que realmente eres la luz? Ahora, en otra ocasión Jesús había dicho ser luz. Capítulo 5, verso 31, aquí en este mismo evangelio, dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí mismo, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. En aquella ocasión estudiamos que el testimonio respaldado de Jesús se daba por medio del Padre. En aquella ocasión en que descendió a las aguas del bautismo, apareció una luz del cielo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí vemos el testimonio del Padre para con el Hijo.
Pero también teníamos a Juan el Bautista, el cual daba testimonio, decía, Él es la luz verdadera, Él es de quien yo hablaba, Él es el que puede bautizar en el Espíritu. Entonces, el testimonio de que Jesús es luz se puede ver avalado por Juan el Bautista, se puede ver respaldado también por el mismo Padre Celestial. Por tal motivo, su testimonio es verdadero. Pero aquí los fariseos le cuestionan y le dicen, tu testimonio es falso, no es verdadero. No vemos quién dé testimonio de ti. Prosigamos con nuestra lectura. Estamos en el capítulo 8, verso 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. ¿Por qué es verdadero el testimonio de Jesús? Bueno, note lo que dice. Porque sé de dónde he venido. ¿De dónde ha venido? ¿De Belén? No, está refiriéndose a que Él descendió del cielo. Está refiriéndose a que Él conoce que estaba en el trono de su gloria y decidió despojarse y tomar forma de hombre. Que si bien está en la tierra, si bien está ejerciendo un ministerio en la tierra, su casa, su hogar, su procedencia no es la tierra misma, no hay una ubicación geográfica realmente, sino que Él desciende del cielo. Yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Sabía el final, sabía que Él regresaría a esa posición de gloria y que regresaría victorioso porque habría vencido a la muerte, porque habría vencido al sistema de Satanás, porque habría comunicado vida a todo aquel que cree, al que había creído en ese momento, y a todos los que iban a creer, como demuestra en su oración. No te pido solamente por estos, sino por todos los que van a creer. Él, sabiendo todas las cosas, conoce a cada uno de los que nos vamos a rendir ante Él. Y Él sabe que regresa con la victoria en sus manos. No solamente la salvación, la posibilidad de que todos los salvos nos podamos ahora acercar libremente al trono de la gracia, algo que no se tenía antes de Cristo. Entonces Él sabe de dónde viene y a dónde va. Y esto dice, yo hablo con autoridad, con conocimiento. Ahora ustedes me juzgan porque su mirada, lo que ustedes logran ver, es solamente en el plano terrenal. Ustedes no pueden ver más allá. Ustedes están limitados en tiempo y espacio. Por eso su juicio es como es, un juicio errado. Verso 15. Vosotros juzgáis según la carne. Ustedes, su juicio se limita a la carne. Buscan 2, 3 testigos porque ustedes están pensando en este momento, están pensando en lo terrenal. Pero cuando yo hablo, dice Jesús, yo hablo por mandato del Padre. Recuerden que todo lo que digo es lo que el Padre me ha puesto que diga, dice Jesús. Entonces Jesús trabaja bajo la autoridad del Padre, más que bajo la autoridad del Padre, en unión al Padre. El Padre y Él son uno. Y entonces en esa unión, Él ejerce su ministerio y todo lo que enseña, todo lo que haga durante el tiempo que está en su ministerio en la tierra, está respaldado por la autoridad del Padre. Dice, estamos en el verso 15, la segunda parte, yo no juzgo a nadie. Ahora, ¿por qué dice esto Jesús? ¿Porque no tiene autoridad? No, porque no es su función. Él vino a la tierra no para juzgar al hombre en su primera venida. Él vino para comunicar vida. Él viene a ser la luz para que el hombre pueda llegar al Padre. Él viene a salvar a los perdidos. A eso vino, es su misión en esta primera venida. Ahora, si Él tiene que ejercer juicio, su juicio es verdadero. Es así que no hay una contradicción, sino que su propósito no es juzgar. Verso 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque no soy yo solo
sino yo y el que me envió, el Padre. Entonces, si Él tiene la necesidad de emitir algún juicio, Él no viene a juzgar, viene a salvar, pero si tiene que juzgar, su juicio es verdadero. ¿Por qué? Porque se da en comunión con el Padre. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica el hecho de que juzgue? Dice el texto, el verso 16, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. ¿Qué implica esto? Bueno, pues sabemos que el juicio del Padre es verdad. Nadie de los fariseos se atrevería a hablar en contra de Dios Padre. El que esté en unión el Hijo con el Padre nos implica en primer lugar que conoce todas las cosas. Ya en otras ocasiones Jesús nos ha demostrado conocer aún los pensamientos del hombre, lo que está en el corazón del hombre. Pero la Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios 3:20, nos habla que Dios conoce todas las cosas, hasta lo más profundo del ser. En Salmo 94:11 también podemos ver la misma idea. Así que Dios conoce todas las cosas y cuando Dios juzga, entonces juzga con conocimiento. Esto implica que si Jesús juzga con un conocimiento total de las cosas. Su juicio tiene que ser verdadero en base al conocimiento, en base a que no hay hombre que pudiese mentir. No hay nada que podamos ocultar frente a sus ojos, porque Él ve hasta lo más íntimo del ser. En segundo lugar, implica que Dios no miente. El Padre no miente, por tanto, el juicio del Hijo es verdadero, carece de error, carece de mentira. Números 23:19 y Apocalipsis 16:7 nos habla de esto. El juicio de Dios es confiable porque no miente, no hay error. Él dice verdad, es confiable. Así que Jesús, su ministerio en la tierra no es para juzgar, sino para salvar. Pero cuando ha emitido juicio, su juicio es verdadero porque lo hace en unión al Padre. Y en unión al Padre, Él conoce todas las cosas. No solamente conoce todas las cosas, sino que habla verdad, juzga con verdad. Pero también hay que entender que Él tiene toda la autoridad para juzgar, porque todas las cosas por Él fueron hechas y para Él. Y Él es el sustentador de todo lo hecho. Por tal motivo, Él tiene autoridad para juzgar sobre su creación. Él es Dios. Su creación no puede oponerse al juicio de Dios, en primer lugar, porque no tiene la autoridad. En segundo, porque no tiene las fuerzas. A Job le dicen, ¿qué me vas a enseñar? ¿O qué puedes decir tú? Tú eres una criatura. Entonces, como criaturas, nosotros estamos subordinados bajo la autoridad de Dios, bajo sus deseos. Y entonces Dios, claro, Dios no es un Dios injusto, sino que actúa en justicia, pero tiene la autoridad de juzgar por cuanto Él es el creador y sustentador. Hebreos 1:2-3 nos habla de esto. El Hijo es el creador y sustentador de todas las cosas. Por tal motivo, entonces nosotros podemos deducir que tiene la autoridad para poder juzgar. Jesús y el Padre son uno. Esta idea se nos presenta en este Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versos 30, y en el capítulo 17, versos 21 y 22. Jesús y el Padre son uno. Y en esa unión tiene la misma autoridad para poder emitir juicio en el caso de que estamos estudiando. Así que estos versos, desde el 13 hasta el 18, nos dan muestra o nos hablan de la autoridad que Jesús tiene para emitir juicio, pero más que nada el respaldo que Dios tiene, que Él tiene, porque Dios el Padre está con Él y no solamente está con Jesús, sino que están unidos, son uno. Nosotros tenemos que entender y creer en esto, en que Él tiene autoridad y que Él está en unión con el Padre. Ahora nosotros podemos leer
en el verso 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Verso 19, en un son de burla, ellos, los fariseos, le dicen, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conocerías. La capacidad que podemos tener para poder conocer al Padre, para poder conocer de Dios, esa capacidad nos las da la luz que comunica el Hijo. Cuando nosotros conocemos, y recuerden que el conocer que estamos hablando aquí, habla de la relación que tenemos con Dios. Cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando nosotros nos relacionamos con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? A través del arrepentimiento y la fe. Cuando nos arrepentimos de corazón y depositamos nuestra fe en Cristo, entonces nos relacionamos con Él. Nosotros fuimos adoptados, dice el Evangelio, el mismo Evangelio que estamos estudiando en el capítulo 1. Nosotros somos adoptados hijos por medio de Él. Cuando esta relación se dio, entonces esa luz se comunicó y ese espíritu de verdad, de santidad, vino y moró en nosotros. Y esto nos da la capacidad de poder conocer al Padre, porque esa luz constante que se emite en nosotros nos permite ver lo que el Padre es. Cuando nosotros venimos a las Escrituras, podemos comprender las Escrituras no en base a la sabiduría humana, sino en base a la comunión que tenemos con Dios. Dios nos ilumina, nos da la luz suficiente para poder comprender las Escrituras y poder conocer al Padre. El mundo no le conoce porque no tiene una relación con el Padre. Estos hombres muy religiosos, muy conocedores de la letra de la ley, porque hay que aceptar su conocimiento, hay que reconocer que conocían ampliamente las Escrituras, pero lo conocían a un nivel intelectual. Todos podemos conocer a Jesús como un ser histórico, como alguien que existió, alguien que estuvo en la tierra. Podemos conocerle como en su tiempo, algunos lo conocían como un gran maestro, otros lo veían como un profeta, y podríamos tener este conocimiento de Jesús, podríamos conocerle de esta forma, pero esto no nos dice que lo conocemos de verdad. Solamente podemos conocer cuando nos hemos rendido a Él. Cuando entonces nos entregamos a Dios, conocemos, empezamos a conocerle, porque ya no lo conoceremos con nuestras facultades mentales, sino que lo conoceremos a través de la relación del Espíritu Santo con Dios. Y es un conocimiento diferente. Para el mundo es locura el Evangelio, pero para los hijos de Dios es poder en Cristo Jesús, porque nuestra fe nos permite entender y vivir por este libro. Así que ese conocimiento que tienen acerca de Dios estos fariseos es un conocimiento limitado a la capacidad cognitiva, pero el conocimiento que los hijos tienen del Padre es un conocimiento estrecho, un conocimiento cercano. Hablamos de comunión. Pues ellos no conocen entonces al Padre. Verso 20. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Aquí nos habla de la autoridad del Hijo. ¿Por qué no le capturaron? ¿Por qué no lo agarraron y apresaron y crucificaron en ese momento? Estaba en su territorio, estaba en el templo, ahí estaban aquellos hombres comisionados para mantener el orden. Pudieron haber tomado a Jesús y llevarlo ante el Sanedrín, pudieron haber juzgado a Jesús, estaba en el lugar propicio. Pero nada ocurre sin que Dios lo permita. Él tiene la autoridad. Demuestra una vez más que como hijo, como Dios, nadie puede ponerse en su contra y nadie le quita la vida, menciona más adelante, veremos en el estudio, sino que cuando llegó el momento
que Dios había establecido, entonces Jesús fue capturado y tomaron la vida, no porque ellos tenían autoridad sobre su vida, sino porque Jesús la dio, porque sabía que nuevamente la recuperaría. Es así que todo surge en el tiempo que establece Dios, bajo el plan eterno de Dios. Y esto nos habla de una perfecta relación de padre e hijo, más que la que podremos tener nosotros, porque Jesús es Dios mismo. De esta forma, Él nos demuestra ser la luz que viene a iluminar el mundo y a darnos la capacidad de poder ver el camino a Dios. Nos da la capacidad de poder entender el pensamiento de Dios. Nos da la capacidad de poder emitir luz a los demás. Esa es una gran bendición que tenemos nosotros en vasos de barro. Bendición que usted, hermano, debe aprovechar y poder estudiar su santa palabra, sabiendo que tiene a un maestro por excelencia que es el Espíritu Santo. Debe aprovechar llevando el evangelio a otras personas, porque Dios le dio luz para que usted sea luz. Así que aproveche esta gran bendición de parte de nuestro Dios Padre por medio del Señor Jesucristo. Depositemos fe y mostremos tener fe. Dios le bendiga.